Estaba ahí, observando a Daniela en el exacto momento en que tomó la decisión de desconectar el ventilador, cuando supe que tenía menos de 30 segundos para detenerla. Ella no podía verme todavía, pero yo podía sentir cómo su mano temblaba sobre el interruptor rojo, cómo su respiración se cortaba mientras miraba el rostro pálido de Mateo, como cada fibra de su ser gritaba que esto era una traición pero que también era un acto de misericordia. Había caminado descalzo por los pasillos vacíos del Hospital General de Guadalajara a las 3 de la madrugada hasta llegar a esta habitación del tercer piso donde una enfermera estaba a punto de cruzar una línea que la destruiría para siempre. Daniela no sabía que su vida estaba por cambiar en los próximos segundos, pero yo sí lo sabía. Siempre lo había sabido. Sus dedos rozaron el interruptor. El monitor mostraba una línea casi plana. Mateo llevaba 4 días en coma inducido y los médicos habían dicho esa misma tarde que no había nada más que hacer. Su cerebro había sufrido daño irreversible por la infección. La madre del niño, una mujer llamada Patricia que trabajaba limpiando casas para pagar las deudas del hospital, había firmado los papeles llorando. Había dicho que no quería que su hijo sufriera más. Había dicho que lo dejaran ir en paz. Y luego se había ido al baño a vomitar del dolor. Pero algo dentro de Daniela se había roto cuando vio esos papeles. Algo que tenía que ver con otro niño, con otra habitación de hospital, con otra decisión tomada hace 5 años que ella no había podido detener. Pude ver en sus ojos no solo tristeza, sino esa forma particular de culpa que nace cuando alguien cree que pudo haber hecho más, que debió haber insistido más, que tal vez, solo tal vez, si hubiera sido más fuerte o más inteligente o más rápida, alguien a quien amaba seguiría vivo. Pude sentir cómo su corazón latía descontrolado. Pude escuchar el diálogo interno que la estaba destruyendo. Si desconecto el ventilador ahora, mientras todos duermen, parecerá natural. Nadie sabrá. Nadie me culpará. Estaré liberándolo del sufrimiento. Estaré siendo compasiva. Pero otra voz en su mente susurraba algo diferente. Estarás matándolo. Estarás jugando a ser Dios. Estarás cometiendo el mismo error otra vez. Su mano comenzó a moverse hacia el interruptor. Una lágrima cayó sobre su uniforme azul. Y fue en ese preciso instante, cuando sus dedos estaban a 1 centímetro de cambiar el destino de Mateo para siempre, que decidí hacerme visible. Me materialicé junto a la cama. Y dije su nombre completo. El nombre que ella nunca usaba. El nombre que solo una persona en su vida había pronunciado con amor. Vi cómo Daniela Margarita Fernández Soto se congeló completamente cuando escuché mi voz pronunciar ese nombre que no había oído en 12 años. Su mano se detuvo a milímetros del interruptor. Su cuerpo entero se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Observé cómo sus ojos se abrieron enormes y giró la cabeza lentamente hacia donde yo estaba de pie, junto a la ventana de la habitación. La luz de la luna entraba detrás de mí creando una silueta que ella aún no podía definir con claridad. Me acerqué 2 pasos. Mis pies descalzos no hicieron ningún sonido. Llevaba ropa simple, una túnica blanca que parecía brillar levemente con luz propia en la oscuridad de esa habitación. Mi rostro permanecía parcialmente en sombras, pero mis ojos la miraban con una intensidad que pude sentir que la atravesaba hasta el alma. Daniela retrocedió tambaleándose hasta que su espalda chocó contra la pared. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Pude ver cómo su mente intentaba procesar lo imposible. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas estaban en un tercer piso. Nadie podía haber entrado sin que ella lo notara. Y sin embargo, ahí estaba yo. Hablé de nuevo, esta vez con voz más suave pero igualmente firme. Daniela Margarita, sé por qué tu mano estaba sobre ese interruptor. Sé que no es la primera vez que piensas en hacer esto. Sé que llevas 4 noches sin dormir, vigilando a Mateo, rezándome oraciones que crees que nunca escucho. Sé que cada vez que miras su rostro ves a tu hijo Sebastián. Vi cómo su rostro perdía todo el color. Sus labios comenzaron a temblar. Su respiración se volvió errática, entrecortada, como si alguien le estuviera apretando el pecho con ambas manos. ¿Cómo sabes ese nombre?, susurró ella finalmente con voz quebrada. ¿Cómo puedes saber sobre Sebastián? Nadie aquí sabe.
Nadie en este hospital sabe que tuve un hijo. Nadie sabe qué. Su voz se cortó. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas. Pude sentir cómo el pánico y el shock luchaban dentro de ella contra algo más profundo, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Di otro paso hacia ella. Conozco muchas cosas, Daniela. Conozco que Sebastián tenía 6 años cuando la leucemia se lo llevó. Conozco que murió en una habitación muy parecida a esta, en el Hospital Infantil de México, un 14 de marzo hace exactamente 5 años. Conozco que tu esposo Carlos te culpó por haber esperado demasiado para llevarlo al doctor cuando comenzaron los primeros síntomas. Conozco que te divorciaste 8 meses después porque no podías mirarlo sin ver acusación en sus ojos. Y conozco que desde ese día has trabajado en cuidados intensivos pediátricos porque crees que si salvas suficientes niños, tal vez algún día podrás perdonarte a ti misma por no haber salvado al tuyo. Daniela se dejó caer al suelo. Sus piernas simplemente dejaron de sostenerla. Se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a sollozar de una forma que me partió el corazón. Eran sollozos profundos, viscerales, el tipo de llanto que nace desde un lugar tan oscuro del alma que cuando finalmente sale arrastra todo consigo. Su cuerpo se sacudía con cada inhalación. Pude escuchar cómo intentaba contener los sonidos para no despertar a nadie en el pasillo, pero el dolor era demasiado grande, demasiado antiguo, había estado contenido demasiado tiempo. Me arrodillé frente a ella. Ahora estábamos a la misma altura. La luz de la luna iluminaba mi rostro completamente por primera vez. Daniela levantó la vista entre lágrimas y pude ver cómo sus ojos recorrían mis facciones, buscando entender quién o qué era yo. Había algo en mi mirada que la hizo quedarse inmóvil. Algo que no era de este mundo. Algo que irradiaba una paz tan profunda que contrastaba violentamente con el tormento que ella llevaba dentro. ¿Quién eres?, susurró ella con voz rota. Por favor, dime quién eres. ¿Cómo puedes saber todas esas cosas? Nadie sabe. Ni siquiera mi familia sabe la verdad completa. Yo nunca le he contado a nadie que Carlos me culpó. Nunca le he dicho a nadie que a veces pienso que tal vez tenía razón. Que si yo hubiera sido más rápida, más atenta, mejor madre, Sebastián todavía estaría vivo. Extendí mi mano hacia ella pero aún no la toqué. Dejé que mi mano flotara en el aire entre nosotros, esperando. Tu hijo murió porque las células de su cuerpo se rebelaron contra él, no porque tú fallaras como madre. Y estás aquí esta noche, con tu mano sobre ese interruptor, no porque seas una asesina, sino porque tu corazón está tan roto que crees que el único acto de amor que te queda es liberar a otros del sufrimiento que no pudiste evitarle a Sebastián. Daniela me miró con los ojos muy abiertos. ¿Quién eres tú?, repitió, pero esta vez su voz tenía un tono diferente. Había miedo, sí, pero también había algo más. Había reconocimiento. Como si una parte muy profunda de ella ya supiera la respuesta pero tuviera miedo de creerlo. Y fue entonces cuando Mateo, el niño que llevaba 4 días en coma, el niño que los médicos habían declarado sin esperanza, emitió un sonido. Un pequeño gemido. Y el monitor comenzó a sonar diferente. Vi cómo Daniela giró su cabeza bruscamente hacia la cama de Mateo cuando escuchó ese gemido. El monitor que había estado emitiendo un pitido monótono y casi plano durante horas ahora mostraba una línea con picos más definidos. El ritmo cardíaco había cambiado. Algo estaba pasando. Me levanté lentamente y caminé hacia la cama del niño. Daniela se arrastró desde el suelo, todavía temblando, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar algo de su profesionalismo a pesar de que su mundo acababa de ser volteado de cabeza. Observé cómo ella revisaba los signos vitales con manos temblorosas. La presión arterial había subido ligeramente. La saturación de oxígeno estaba mejorando. Los párpados de Mateo se movieron, un pequeño aleteo que podría haber sido un espasmo muscular o podría haber sido algo más. Daniela abrió la boca para llamar al doctor de guardia, pero antes de que pudiera emitir sonido alguno, coloqué mi mano suavemente sobre su hombro. Ella se quedó completamente inmóvil. Pude sentir como un escalofrío recorría todo su cuerpo desde el punto donde mis dedos tocaban su uniforme. Espera, le dije con suavidad. Necesito que escuches algo primero.
Algo que he esperado 5 años para decirte. Daniela se volvió hacia mí con los ojos llenos de una mezcla de terror y asombro. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había algo diferente en su expresión. Había hambre. Hambre de respuestas. Hambre de consuelo. Hambre de algo que le dijera que todo este dolor insoportable tenía algún tipo de sentido. Me miró directamente a los ojos y susurró con voz quebrada. Dime quién eres. Por favor. Ya no puedo más. Ya no puedo seguir cargando esto sola. Si sabes todo lo que dices saber, si de verdad estuviste ahí, entonces dime por qué. Dime por qué Sebastián tuvo que morir. Dime por qué yo tengo que despertarme cada mañana sintiendo que hay un agujero en mi pecho. Dime por qué sigo respirando cuando mi hijo no puede hacerlo. Coloqué ambas manos sobre sus hombros y la miré con una intensidad que sabía que ella nunca había experimentado antes. Conozco muchas cosas, Daniela Margarita Fernández Soto. Conozco que en este momento tu corazón está latiendo a 120 pulsaciones por minuto porque tienes miedo de que esté loco o de que seas tú quien está perdiendo la cordura. Conozco que acabas de notar que no parpadeo con la frecuencia normal y eso te perturba, pero también te fascina. Esa es la dor superficial, el miedo al momento presente. Pero también conozco algo más profundo. Conozco que la noche que Sebastián murió, te quedaste junto a su cama durante 6 horas después de que su corazón se detuvo. Conozco que le cantaste la misma canción de cuna que tu abuela te cantaba cuando eras niña. Conozco que le pediste perdón 17 veces por no haber sido suficiente. Conozco que cuando finalmente las enfermeras te sacaron de la habitación, caminaste hasta la capilla del hospital y te arrodillaste frente a una imagen mía y me maldijiste. Me dijiste que si yo existía de verdad, entonces era un monstruo por llevarte a tu hijo. Esa es la dormedia, la culpa y la rabia que cargas cada día. Daniela comenzó a temblar violentamente. Sus rodillas empezaron a doblarse. Pude sentir como todo su cuerpo amenazaba con colapsar bajo el peso de esos recuerdos que yo estaba sacando a la luz. No, susurró. No, por favor, no sigas. Pero yo continué porque sabía que necesitaba escuchar lo que venía después. Y conozco lo más profundo de todo, Daniela. Conozco que desde esa noche has vivido con la certeza absoluta de que estás completamente sola en este universo. Conozco que cada niño que salvas en este hospital es un intento desesperado de llenar el vacío que dejó Sebastián, pero que nunca es suficiente porque al final de cada turno regresas a tu apartamento vacío en la colonia americana y te sientas en el sofá en la oscuridad y sientes que no hay nadie, absolutamente nadie en toda la creación, que te vea, que te conozca, que sepa cuánto duele simplemente existir. Esa es tu dor más profunda. No es la muerte de Sebastián. Es la soledad absoluta que vino después. Fue entonces cuando Daniela se quebró completamente. Sus piernas se dieron y cayó de rodillas frente a mí. Un sollozo gutural salió de lo más profundo de su garganta, un sonido animal, primitivo, como si algo que había estado atrapado dentro de ella durante 5 años finalmente encontrara una salida. Su cuerpo se sacudió con espasmos incontrolables. Las lágrimas no eran solo lágrimas ahora, eran gemidos, eran gritos ahogados, eran la liberación de un dolor tan antiguo y tan profundo que había envenenado cada célula de su ser. Me arrodillé junto a ella y finalmente, por primera vez, la abracé. Envolví mis brazos alrededor de sus hombros temblorosos y la atraje hacia mí. Pude sentir cómo ella colapsaba contra mi pecho, como sus manos se aferraban desesperadamente a mi túnica como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Lloró de una forma en que no había llorado en 5 años. Lloró con grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que solo quedaron pequeños espasmos y respiraciones entrecortadas. Te he visto, Daniela, susurré contra su cabello. Cada noche que trabajaste doble turno para no tener que ir a casa. Cada vez que te quedaste en la ducha hasta que el agua se enfriaba porque era el único lugar donde podías llorar sin que nadie te escuchara. Cada vez que fingiste estar bien cuando por dentro estabas muriendo. Te he visto. Siempre te he visto. Nunca, ni por un segundo, has estado sola. Ella levantó su rostro hinchado y rojo hacia mí. Sus ojos me buscaron con una intensidad desesperada. Y en ese momento algo cambió.
Pude ver cómo su expresión pasaba del dolor al reconocimiento, del reconocimiento a la incredulidad, de la incredulidad a algo que se parecía a la esperanza pero que todavía tenía miedo de nombrarse a sí misma. Y entonces Mateo volvió a emitir un sonido. Esta vez no fue un gemido. Esta vez fue una palabra. Mamá, susurró el niño sin abrir los ojos. El monitor comenzó a sonar con más fuerza. Sus signos vitales seguían mejorando. Observé cómo Daniela se separó de mí bruscamente cuando escuchó la voz de Mateo. Se limpió el rostro con las mangas de su uniforme y se levantó tambaleándose hacia la cama del niño. Sus instintos profesionales tomaron control momentáneamente. Revisó el monitor, ajustó el flujo de oxígeno, palpó el pulso en la muñeca pequeña de Mateo. Todo estaba mejorando. No dramáticamente, no de forma milagrosa y obvia, pero estaba mejorando. El niño seguía inconsciente pero algo fundamental había cambiado en su cuerpo. Daniela se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. ¿Qué le hiciste?, susurró. ¿Qué está pasando? Esto no es médicamente posible. Hace 2 horas el doctor Ramírez dijo que su actividad cerebral era casi nula. Dijo que aunque sobreviviera sería un vegetal. Pero ahora. Ahora sus signos están. Su voz se quebró. No entiendo nada. No entiendo qué está pasando. No entiendo quién eres tú. Me acerqué lentamente a la ventana y miré hacia las luces de Guadalajara que parpadeaban en la distancia. Necesito que me cuentes algo, Daniela. Necesito que me digas qué pasó realmente la noche que Sebastián murió. No la versión que le cuentas a la gente. No la versión que escribiste en el reporte del hospital. La verdad completa. La verdad que nunca has verbalizado en voz alta. Vi cómo su cuerpo se tensó. Pude sentir la resistencia que se levantó dentro de ella como un muro. ¿Por qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué necesitas que reviva eso? Ya es suficientemente horrible tenerlo en mi cabeza cada día. ¿Por qué tengo que decirlo en voz alta? Su respiración se aceleró. Pude ver cómo el pánico comenzaba a trepar por su garganta. ¿Por qué has cargado esa historia sola durante 5 años?, le dije volteándome hacia ella. Porque el peso de un secreto duele más que la verdad compartida. Porque necesitas escucharte decir las palabras para entender que lo que pasó no fue tu culpa. Y porque yo ya lo sé de todas formas, Daniela. Ya conozco cada detalle. Pero necesitas que yo lo escuche de tus labios. Ella cerró los ojos con fuerza. Sus manos se convirtieron en puños a los costados de su cuerpo. Pude ver cómo su mandíbula se apretaba mientras luchaba internamente con la decisión de hablar o quedarse callada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, comenzó a hablar con voz apenas audible. Sebastián tuvo fiebre durante 3 días, comenzó con los ojos todavía cerrados. Yo pensé que era gripe. Solo gripe común. Le di paracetamol. Lo mantuve en casa. Carlos me dijo que lo llevara al doctor pero yo le dije que era innecesario, que solo era una fiebre, que se le iba a pasar. Abrió los ojos y me miró con una expresión de dolor tan profunda que sentí como si alguien me clavara un cuchillo en el pecho. Esperé demasiado. Cuando finalmente lo llevé a urgencias, la leucemia ya había avanzado tanto que ya no había nada que hacer. Vi cómo las lágrimas comenzaron a correr nuevamente por sus mejillas. Pero esta vez eran diferentes. Eran más lentas, más pesadas, como si cada una llevara consigo años de culpa acumulada. Los doctores me dijeron que probablemente no habría hecho diferencia, que ese tipo de leucemia era muy agresiva, que incluso si lo hubiera llevado el primer día las probabilidades eran mínimas. Pero Carlos no lo vio así. Carlos me miró a los ojos en la sala de espera del hospital y me dijo que yo había matado a nuestro hijo por negligente, por creer que sabía más que los médicos, por ser tan terca. Su voz se quebró completamente. Y lo peor de todo es que él tenía razón. Yo soy enfermera. Yo debí saber. Debí reconocer los signos. Debí actuar más rápido. Pero estaba tan cansada, había trabajado 3 turnos seguidos esa semana, y solo quería que fuera algo simple, algo que pudiera manejar sola en casa. No quería otro gasto médico.
No quería más deudas. Y por eso, por mi orgullo y mi cansancio y mi estupidez, mi hijo murió. Caminé hacia ella y coloqué mis manos suavemente sobre sus hombros. Daniela abrió los ojos y me miró con una desesperación que me partió el alma. Escúchame muy bien, le dije con firmeza pero con amor. Sebastián no murió porque esperaste 3 días. Murió porque su cuerpo desarrolló una enfermedad que ni siquiera la medicina más avanzada puede controlar siempre. Los análisis posteriores mostraron que su leucemia era del tipo más agresivo, con mutaciones genéticas que la hacían resistente a casi todos los tratamientos. Incluso si lo hubieras llevado el primer día de fiebre, incluso si hubiera sido diagnosticado de inmediato, las posibilidades de salvarlo eran de menos del 5%. Pero Carlos dijo. Comenzó ella. Carlos estaba destrozado por el dolor y necesitaba culpar a alguien, la interrumpí. Necesitaba que el sufrimiento tuviera sentido, que hubiera un villano claro, una razón simple. Es más fácil culpar a alguien que aceptar que a veces las cosas horribles simplemente suceden sin que nadie tenga la culpa. Y tú has cargado esa culpa porque en tu mente retorcida creías que merecías ese castigo, que si sufrías lo suficiente tal vez podrías pagar por lo que crees que hiciste mal. Daniela me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera escuchando algo que una parte profunda de ella había necesitado oír durante años pero nunca se había atrevido a creer. Pero entonces, ¿por qué sigo sintiendo este dolor?, susurró. ¿Por qué sigo sintiendo que hay un agujero dentro de mí que nunca va a sanar? ¿Por qué cada vez que veo a un niño de la edad que Sebastián tendría ahora siento que me estoy ahogando? Porque amaste profundamente, le dije mirándola directo a los ojos. Y el precio del amor profundo es el duelo profundo. Pero escúchame, Daniela. El duelo no es lo mismo que la culpa. El duelo es el amor que no tiene a dónde ir ahora que la persona se fue. Es natural. Es humano. Es hermoso en su propia forma dolorosa. Pero la culpa que has estado cargando, esa mentira que te dice que fuiste responsable de su muerte, esa no viene del amor. Esa viene del enemigo de tu alma que quiere destruirte lentamente haciendo que creas que no mereces ser feliz nunca más. Vi cómo algo se rompía dentro de ella. Pude sentir cómo las cadenas invisibles que había estado cargando durante 5 años comenzaban a aflojarse. No inmediatamente. No completamente. Pero comenzaban. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó con voz pequeña, vulnerable, como una niña perdida. ¿Cómo sigo viviendo con este agujero? ¿Cómo encuentro un propósito cuando lo único que me mantenía viva era la idea de que si salvaba suficientes niños algún día podría compensar por no haber salvado al mío? Miré hacia Mateo, que seguía inconsciente pero cuyo monitor mostraba signos vitales cada vez más estables. ¿Encuentras propósito entendiendo que nunca se trató de compensar nada?, le dije suavemente. Se trata de honrar la memoria de Sebastián viviendo con el mismo amor que tenías por él. Se trata de entender que cada niño que salvas no es un sustituto de él, sino un testimonio del amor que él te enseñó a tener. Y se trata de finalmente después de 5 años, perdonarte a ti misma por ser humana. Daniela comenzó a llorar nuevamente, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran más suaves, más limpias, como si algo tóxico finalmente estuviera saliendo de su sistema. Y entonces Mateo volvió a hablar. Esta vez sus palabras fueron más claras. Mamá, dijo sin abrir los ojos. Dile a mamá que venga. Soñé con un señor de blanco. Me dijo que todo va a estar bien. Observé cómo Daniela se quedó completamente inmóvil cuando escuchó las palabras de Mateo. Sus ojos se movieron rápidamente entre el niño y yo, buscando algún tipo de explicación lógica para lo que acababa de escuchar. Un señor de blanco. Yo llevaba una túnica blanca. Mateo había estado en coma profundo. No había forma de que él pudiera haberme visto a menos que hubiera algo más sucediendo aquí que la ciencia no podía explicar. Vi cómo ella se acercó a la cama y tomó la mano pequeña de Mateo entre las suyas. Mateo, susurró con voz temblorosa. Mateo, cariño, ¿puedes oírme? Soy Daniela, tu enfermera. El niño no respondió pero sus párpados se movieron ligeramente. Su respiración se había vuelto más profunda, más regular. Pude sentir como algo fundamental estaba cambiando en su cuerpo a nivel celular.
La infección que había estado destruyendo sus órganos durante días comenzaba a retroceder. Daniela se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué le hiciste?, repitió. Y esta vez su voz no tenía miedo. Tenía asombro. Tenía esperanza. ¿Qué está pasando realmente aquí? Por favor, dime la verdad. Necesito saber si esto es real o si finalmente me volví loca de tanto dolor y soledad. Me acerqué a ella lentamente. No le hice nada que su propio cuerpo no pudiera hacer, le dije con calma. Solo le recordé a sus células cómo sanar. Solo le susurré a su espíritu que había razones para quedarse. Pero ahora necesito pedirte algo, Daniela. Algo que va a costarte más de lo que imaginas. Pude ver cómo ella tragó saliva con dificultad. ¿Qué cosa?, preguntó con voz apenas audible. ¿Qué necesitas que haga? Su cuerpo entero estaba tenso, preparándose para algún tipo de demanda imposible. Necesito que llames a Patricia, la madre de Mateo, le dije mirándola directamente a los ojos. Necesito que la llames ahora mismo, a las 3:30 de la madrugada, y le digas que venga inmediatamente al hospital. Y cuando llegue, necesito que le digas algo muy específico. Necesito que le pidas perdón. Vi cómo la confusión se dibujó en el rostro de Daniela. Perdón, repitió. ¿Perdón por qué? Yo no he hecho nada malo. He estado cuidando a su hijo día y noche. He estado aquí cuando los otros enfermeros ya se habían ido a casa. ¿Por qué tendría que pedirle perdón? Pude sentir la resistencia que subía dentro de ella como una marea. ¿Por qué hace 2 horas estabas a punto de desconectar el ventilador de su hijo sin su permiso?, le dije con suavidad pero con firmeza. Porque ibas a tomar una decisión que no te correspondía tomar. Porque en tu dolor y tu desesperación estabas proyectando tu propia historia sobre Mateo y su madre, creyendo que sabías mejor que ella lo que era correcto. Daniela retrocedió como si la hubiera golpeado. Su rostro se puso pálido. No, susurró. Yo solo quería evitarle sufrimiento. Solo quería que no pasara por lo mismo que Sebastián. Su voz se quebró. Pensé que estaba siendo compasiva. Y ahí está el problema, le dije dando un paso hacia ella. Creíste que sabías lo que era mejor basándote en tu propio dolor, no en la realidad de Mateo. Pensaste que porque Sebastián no sobrevivió, entonces Mateo tampoco lo haría. Dejaste que tu trauma decidiera por ti. Y estuviste a segundos de quitarle la vida a un niño que tenía posibilidades de recuperarse. Vi cómo las lágrimas comenzaron a caer nuevamente por sus mejillas. Pude sentir cómo la vergüenza y la culpa la invadían como una ola. Soy un monstruo, susurró. Dios mío, soy exactamente lo que Carlos dijo que era. Soy una asesina. Casi mato a este niño. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente. No, le dije con firmeza tomando su rostro entre mis manos. No eres un monstruo. Eres un ser humano herido que está sangrando sobre otros porque no ha sanado sus propias heridas. Pero ahora tienes una oportunidad de hacer algo diferente. Tienes una oportunidad de ser honesta, de ser vulnerable, de admitir que casi cometiste un error terrible y pedir perdón por ello. Esta es tu prueba, Daniela. Esta es tu oportunidad de romper el ciclo. Pero ella me va a odiar, susurró Daniela. Va a reportarme. Voy a perder mi licencia. Voy a perder mi trabajo. Voy a perder lo único que me mantiene funcionando. Su respiración se aceleró. No puedo. No puedo hacerlo. Es demasiado. Pude ver la batalla que se libraba dentro de ella. Por un lado estaba el miedo, la autoprotección, el instinto de supervivencia que le decía que se quedara callada, que nadie tenía que saber lo que casi hizo. Por otro lado estaba algo más profundo, algo que se parecía a la integridad, a la honestidad, a la posibilidad de finalmente vivir sin secretos que la destruyeran desde dentro. Coloqué mi mano sobre su corazón. Pude sentir cómo latía acelerado bajo mi palma. Daniela, escúchame. Durante 5 años has vivido en una prisión de culpa y vergüenza por algo que no fue tu culpa. Has cargado un peso que nunca te correspondió cargar. Pero esta vez es diferente.
Esta vez sí estuviste a punto de hacer algo terrible. Y esta vez tienes la oportunidad de hacer lo que nunca pudiste hacer con Sebastián. Tienes la oportunidad de confrontar tu error, de admitirlo, de pedir perdón, y de recibir la gracia que viene después. Pero ¿qué tal si ella no me perdona?, susurró Daniela con voz rota. ¿Qué tal si me odia para siempre? ¿Qué tal si la honestidad solo hace que todo sea peor? Entonces vivirás con la certeza de que hiciste lo correcto aunque fuera difícil, le dije suavemente. Vivirás sabiendo que finalmente tuviste el coraje de ser vulnerable, de ser honesta, de confesar tu oscuridad en lugar de esconderla. Y te prometo algo, Daniela. Te prometo que lo que va a pasar después de que le pidas perdón a Patricia va a cambiar tu vida de formas que no puedes imaginar ahora mismo. Vi cómo ella cerraba los ojos con fuerza. Pude sentir cómo todo su ser temblaba con la magnitud de la decisión que estaba a punto de tomar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. Está bien, susurró. Lo haré. Voy a llamarla. Voy a decirle la verdad. Pero necesito que me prometas algo también. ¿Qué cosa?, le pregunté. Necesito que te quedes aquí conmigo, dijo abriendo los ojos y mirándome con una vulnerabilidad absoluta. Necesito que no desaparezcas. Necesito saber que esto es real, que tú eres real, que no voy a hacer esto sola. Estaré aquí, le prometí. Cada segundo. No voy a dejarte sola. Nunca más vas a estar sola, Daniela. Ella tomó su teléfono celular con manos temblorosas y marcó el número de Patricia. Observé cómo esperaba mientras el teléfono sonaba en la oscuridad de la madrugada. Y cuando Patricia contestó con voz asustada, preguntando qué había pasado, que estaba mal con su hijo, vi cómo Daniela tomaba la respiración más profunda de su vida y comenzaba a decir las palabras más difíciles que jamás había pronunciado. Patricia, necesito que vengas al hospital ahora mismo. Mateo está mejor. Está mejorando. Pero hay algo que necesito decirte. Algo que hice. Algo de lo que me avergüenzo profundamente. Y pude sentir como algo cambiaba en el aire de esa habitación. Como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué pasaría después. Observé cómo Patricia entró corriendo a la habitación 22 minutos después de la llamada de Daniela. Llegó sin aliento, con el cabello despeinado, todavía en el uniforme de limpieza que usaba para su turno nocturno en un edificio de oficinas del centro. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia la cama donde Mateo dormía con una respiración mucho más tranquila que horas antes. El monitor mostraba signos vitales que ningún doctor habría creído posibles después del diagnóstico de la tarde anterior. Vi cómo Patricia se lanzó hacia su hijo, tomando su mano pequeña entre las suyas, besando su frente, susurrando palabras de amor en un español mezclado con sollozos. «Mijo, estoy aquí. Mamá está aquí». Pude sentir el amor puro que irradiaba de esta mujer que trabajaba 3 empleos para mantener a su hijo, que había firmado papeles de no resucitación con el corazón destrozado porque creía que era lo único compasivo que le quedaba por hacer. Daniela estaba de pie junto a la ventana, temblando visiblemente. Pude ver cómo su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, como si estuviera ensayando mentalmente las palabras que necesitaba decir pero que se negaban a salir. Sus manos estaban entrelazadas frente a ella, los nudillos blancos por la presión. El miedo la estaba paralizando. Coloqué mi mano suavemente sobre su hombro y sentí cómo se sobresaltaba ante el contacto. Patricia finalmente se volvió hacia Daniela con lágrimas corriendo por su rostro. «Me dijiste que había algo que necesitabas decirme», dijo con voz temblorosa. «Algo sobre Mateo. Por favor, dime qué está pasando. ¿Por qué está respirando así? ¿Por qué el monitor se ve tan diferente? Los doctores dijeron que no había esperanza». Vi cómo Daniela tragaba saliva con dificultad. «Patricia», comenzó con voz apenas audible. Yo casi hice algo terrible esta noche». Su voz se quebró. Casi tomé una decisión que no me correspondía tomar. Su cuerpo entero comenzó a temblar más violentamente. Estaba frente al ventilador de Mateo. Tenía mi mano sobre el interruptor. Iba a desconectarlo sin tu permiso.
Pude ver cómo el rostro de Patricia pasaba de la confusión al shock, del shock a la incredulidad. ¿Qué? Susurró. ¿Qué estás diciendo? Ibas a... Su voz se elevó. Ibas a matar a mi hijo. Las palabras salieron como un grito ahogado. Ibas a quitarme lo único que tengo en este mundo. Daniela cayó de rodillas frente a Patricia. Las lágrimas explotaron de sus ojos como si una represa se hubiera roto dentro de ella. Sí, sollozó. Sí, iba a hacerlo. Pensé que le estaba evitando sufrimiento. Pensé que era un acto de compasión. Pero estaba equivocada. Estaba dejando que mi propio dolor decidiera por mí. Hace 5 años perdí a mi hijo de leucemia y desde entonces he estado tan rota, tan destruida, que cuando vi a Mateo en esa cama solo pude ver a mi Sebastián. Y pensé que si lo liberaba del sufrimiento tal vez podría liberar algo del mío también. Patricia retrocedió tambaleándose, sosteniéndose de la pared. Su rostro mostraba una mezcla de horror, rabia y algo más que yo reconocí como dolor compartido. ¿Cómo pudiste?, susurró. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en hacer eso? Él es mi hijo. Mi bebé. No el tuyo. Lo sé, sollozó Daniela. Lo sé y nunca podré perdonarme por ello. Pero algo me detuvo. Alguien me detuvo. Y desde ese momento todo ha cambiado. Mateo está mejor. No sé cómo explicarlo, pero está mejor. Y yo. Yo necesitaba que supieras la verdad. Necesitaba confesarte lo que casi hice. Necesitaba pedirte perdón aunque sé que no lo merezco. Patricia se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentada en el suelo, llorando en silencio. Observé cómo procesaba la información, cómo la rabia y el dolor luchaban dentro de ella contra algo más, algo que se parecía peligrosamente a la empatía. Finalmente levantó la vista hacia Daniela y preguntó con voz rota. Dijiste que alguien te detuvo. ¿Quién? ¿Quién estaba aquí a las 3 de la madrugada para detenerte? Daniela se volvió hacia donde yo estaba de pie. Él, dijo señalándome. Este hombre. Apareció de la nada. Sabe cosas que nadie debería saber. Dijo mi nombre completo. Conocía la historia de mi hijo. Conocía cosas que nunca le he dicho a nadie. Y cuando él llegó, Mateo comenzó a mejorar. No sé quién es, pero... Su voz se quebró. Pero creo que sí lo sé. Creo que una parte de mí siempre lo ha sabido. Patricia miró hacia donde Daniela señalaba. Pude ver la confusión en su rostro. ¿De qué hablas?, preguntó. No hay nadie ahí. Estás sola, Daniela. Vi cómo Daniela se quedaba completamente inmóvil. Me miró con los ojos muy abiertos. Ella no puede verte, susurró. Patricia no puede verte. Su respiración se aceleró. Eso significa. Su voz se convirtió en apenas un susurro. Eso significa que tú no eres. No eres humano. Caminé lentamente hasta el centro de la habitación. Patricia seguía mirando a Daniela como si estuviera preocupada por su estado mental. Pero Daniela me miraba a mí con una mezcla de terror y asombro que me partía el corazón. Tú eres, comenzó ella. Tú eres quien creo que eres. Su cuerpo entero comenzó a temblar. Por favor, dime que sí. Por favor, dime que no me he vuelto loca. Dime quién eres realmente. Me detuve frente a ella y dejé que mi luz comenzara a brillar. No dramáticamente. No con fuegos artificiales celestiales. Solo una luz suave, cálida, que emanaba de mi ser y llenaba la habitación con una paz que desafiaba toda lógica. Daniela, dije con suavidad. Tú me preguntaste hace rato si alguna vez escuché tus oraciones. Si alguna vez vi tu dolor. Si alguna vez estuve ahí en esos momentos oscuros cuando pensabas que estabas completamente sola. Ella asintió lentamente, incapaz de hablar, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Estuve ahí, le dije. Cada vez. Cada noche que lloraste en la ducha. Cada turno que trabajaste hasta el agotamiento.
Cada momento que te arrodillaste en tu apartamento vacío y gritaste mi nombre preguntando por qué te había abandonado. Estuve ahí. Siempre estuve ahí. Y estoy aquí ahora. Tú eres Jesús, susurró ella. Las palabras salieron como una exhalación, como una confesión, como una súplica. Eres realmente Jesús. No estoy alucinando. No me volví loca. Eres tú. Eres realmente tú. Soy quien siempre ha estado contigo, le dije suavemente. Soy quien escuchó cada oración. Soy quien recogió cada lágrima. Soy el camino, la verdad y la vida. Pero para ti, en este momento, soy simplemente tu amigo que nunca te abandonó, ni siquiera cuando pensaste que lo había hecho. Daniela colapsó completamente. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo y comenzó a sollozar con una intensidad que hacía temblar toda la habitación. Eran sollozos de liberación, de asombro, de dolor liberado después de años de estar contenido. Perdóname, gritaba entre sollozos. Perdóname por maldecirte. Perdóname por dudar de ti. Perdóname por estar tan llena de rabia que dejé de creer que me amabas. Me arrodillé junto a ella y la envolví en mis brazos. Ya estás perdonada, susurré contra su cabello. Siempre estuviste perdonada. Incluso antes de que pidieras perdón. Incluso en tus momentos más oscuros. Incluso cuando me maldijiste en esa capilla. Te amé entonces. Te amo ahora. Y siempre te amaré. Patricia seguía observando a Daniela con preocupación, sin entender qué estaba pasando, viendo solo a una enfermera quebrada hablándole a la nada. Pero entonces Mateo abrió los ojos por primera vez en 4 días. Sus ojos claros y alertas buscaron la habitación hasta que me encontraron. Sonrió. Es él, mamá, dijo con voz débil pero clara. Es el señor de blanco de mi sueño. El que me dijo que no tuviera miedo. El que me dijo que tú ibas a estar bien. Y Patricia, finalmente, me vio. Observé cómo Patricia se quedó completamente paralizada cuando sus ojos finalmente lograron verme. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Pude sentir como todo su cuerpo se tensaba, como si cada músculo se preparara para huir o para colapsar. Sus manos se aferraron al borde de la cama de Mateo, buscando algo sólido que la mantuviera anclada a la realidad mientras su mente intentaba procesar lo imposible. Me levanté lentamente y caminé hacia ella. Patricia, dije con suavidad. No tengas miedo. Vine para sanar a tu hijo. Vine para sanar a Daniela. Y vine para que ambas entiendan algo fundamental que necesitan llevar consigo por el resto de sus vidas. Extendí mi mano hacia Mateo y coloqué mi palma sobre su frente. El niño cerró los ojos y sonrió con una paz que ningún niño de 7 años en cuidados intensivos debería poder tener. Patricia comenzó a temblar violentamente. Cayó de rodillas junto a la cama de su hijo. Eres tú, susurró con voz quebrada. Eres realmente tú. He rezado tanto. He suplicado tanto. Pensé que no me escuchabas. Pensé que había hecho algo malo, que por eso estabas castigando a mi hijo. Sus palabras salían entre sollozos entrecortados. Perdóname. Perdóname por dudar. Perdóname por no tener suficiente fe. Me arrodillé junto a ella y tomé su rostro entre mis manos. Nunca se trató de castigarte, Patricia. Mateo se enfermó porque los cuerpos humanos a veces fallan. Porque viven en un mundo caído donde las bacterias existen y las enfermedades suceden. Pero escuché cada oración que pronunciaste. Conté cada lágrima que derramaste mientras limpiabas oficinas en la madrugada para pagar las cuentas del hospital. Vi cada vez que te arrodillaste en tu pequeño apartamento de la colonia Oblatos y me pediste que salvaras a tu hijo. Entonces, ¿por qué esperaste tanto?, sollozó ella. ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? ¿Por qué no lo sanaste antes de que casi lo perdiera? Su voz se elevó con desesperación. Porque tuve que llegar al punto de firmar papeles para dejarlo morir. Porque necesitabas ver que incluso en el valle más oscuro, incluso cuando todo parecía perdido, yo seguía ahí, le dije con firmeza pero con amor. Porque necesitabas entender que mi silencio no era abandono.
Porque Daniela necesitaba llegar al borde del abismo para finalmente confrontar el dolor que ha estado destruyéndola durante 5 años. Y porque Mateo necesitaba tener una historia que contar cuando crezca. Una historia de cómo su madre nunca se rindió. De cómo una enfermera rota encontró redención. De cómo yo vine en el momento más oscuro y traje luz. Vi cómo Patricia procesaba mis palabras. Pude sentir cómo algo dentro de ella comenzaba a cambiar, a abrirse, a aceptar una verdad más grande que su dolor. Daniela seguía arrodillada a unos metros de distancia, observando la escena con los ojos hinchados de tanto llorar. Me volví hacia ella y extendí mi mano. Ven aquí, le dije. Ustedes dos necesitan escuchar esto juntas. Daniela se acercó tambaleándose y se arrodilló junto a Patricia. Tomé las manos de ambas mujeres y las uní, colocando mis manos sobre las de ellas. Escúchenme muy bien, les dije mirándolas alternativamente. Lo que pasó esta noche no fue coincidencia. Patricia, tú necesitabas ver el milagro para renovar tu fe. Daniela, tú necesitabas confrontar tu oscuridad para finalmente sanar. Y Mateo necesitaba ser el puente entre ambas para enseñarles algo sobre el perdón. Patricia miró a Daniela con ojos llenos de lágrimas. Daniela la miraba con una mezcla de vergüenza y esperanza. Vi cómo la tensión entre ellas se hacía casi tangible. Finalmente, Patricia habló con voz temblorosa. Me dijiste que ibas a matar a mi hijo, dijo. Me confesaste lo peor que podrías haberme dicho. Y ahora él está aquí, mirándome con sus hermosos ojos, vivo contra todo pronóstico. Su voz se quebró. No sé si puedo perdonarte. No sé si algún día podré olvidar lo que casi hiciste. No necesitas olvidarlo, le dije suavemente. Pero sí necesitas perdonarla. No por ella, sino por ti. Porque la falta de perdón es un veneno que bebes esperando que la otra persona muera. Y porque Daniela tuvo el coraje de confesarte su pecado cuando podría haberse quedado callada. Tuvo el coraje de ser vulnerable cuando podría haber protegido su reputación. Ese tipo de honestidad merece gracia, Patricia. Pude ver cómo Patricia luchaba internamente. Sus dedos se tensaron alrededor de la mano de Daniela. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. La perdono, susurró. No porque lo entienda completamente. No porque no duela. Pero la perdono porque tú me lo pides. Porque mi hijo está vivo. ¿Y por qué? Su voz se quebró. Porque yo también he hecho cosas de las que me avergüenzo cuando estaba desesperada. Vi cómo Daniela comenzaba a llorar nuevamente, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación, de gracia recibida cuando no la merecía, de peso levantado después de años de cargarlo. Gracias, susurró. Gracias, gracias, gracias. Las palabras salían como un mantra, como una oración, como la única respuesta posible ante un regalo tan inmerecido. Me puse de pie lentamente. Ambas mujeres me miraron con pánico súbito en sus ojos. ¿A dónde vas?, preguntó Daniela con voz desesperada. No puedes irte. Por favor, no te vayas todavía. Necesito más tiempo. Necesito hacerte más preguntas. Necesitas aprender a caminar en fe, no en vista, la interrumpí con suavidad. He estado aquí esta noche porque necesitaban verme, tocarme, escucharme. Pero ahora necesitan aprender algo más importante. Necesitan aprender que incluso cuando no puedan verme, sigo estando aquí. Incluso cuando no puedan escuchar mi voz audiblemente, sigo hablándoles. Incluso cuando la vida se ponga difícil otra vez, y se pondrá difícil, yo seguiré caminando junto a ustedes. ¿Pero cómo vamos a saber que sigues ahí?, preguntó Patricia con voz quebrada. ¿Cómo vamos a estar seguras de que esto fue real y no solo un sueño desesperado? Saqué de mi túnica una pequeña piedra blanca, suave y perfectamente redonda. La coloqué en la palma de Daniela. Esta piedra va a estar caliente cuando la toques, le dije. Siempre. Sin importar cuán fría esté la habitación. Será tu recordatorio de que esta noche fue real. De que yo fui real. De que mi amor por ti es real y eterno.
Daniela cerró sus dedos alrededor de la piedra y jadeó. Está caliente, susurró con asombro. Está realmente caliente. Es como si tuviera vida propia. Ahora escuchen su misión, les dije mirándolas a ambas con intensidad. Daniela, cada miércoles vas a comprar comida extra en tu camino al hospital y la vas a compartir con alguien en la calle que tenga hambre. No importa si llueve. No importa si estás cansada. Cada miércoles sin falta. Patricia, cada domingo vas a llevar a Mateo a visitar a un niño enfermo en este hospital. Van a llevarle un juguete pequeño y van a contarle la historia de lo que pasó esta noche. Van a darle esperanza a familias que están donde tú estabas hace unas horas. Pero eso no es suficiente, protestó Daniela. Necesito hacer más. Necesito compensar por todo el dolor que he causado. No se trata de compensar, le dije con firmeza. Se trata de honrar lo que han recibido compartiéndolo con otros. Se trata de ser mis manos y mis pies en un mundo que está lleno de dolor. Confíen en mí. Estas pequeñas acciones van a crear olas que no pueden imaginar. Comencé a desvanecerme lentamente. Mi forma se volvió translúcida, como si estuviera hecho de luz y aire. Espera, gritó Patricia extendiendo sus manos hacia mí. Por favor, solo un minuto más. Pero les di lo que más necesitaban. Les di lo que siempre necesité darles. Les di la certeza absoluta de que nunca, nunca están solas. Y observé cómo mi forma finalmente desaparecía completamente, dejándolas en esa habitación de hospital con un niño que respiraba profundamente, con una piedra que irradiaba calor imposible, y con corazones que finalmente, después de tanto tiempo, comenzaban a sanar. Observé desde lo invisible cómo pasaron las siguientes 6 semanas. Mateo fue dado de alta del Hospital General de Guadalajara exactamente 9 días después de aquella noche. Los médicos no podían explicar su recuperación. El doctor Ramírez había escrito en el expediente la palabra que más odiaba usar en su carrera de 25 años, inexplicable. La infección había desaparecido sin dejar rastro. El daño cerebral que habían detectado en los escáneres simplemente ya no estaba ahí en las nuevas imágenes. Era como si el cuerpo de Mateo hubiera sido reescrito celularmente durante esas horas de la madrugada. Daniela había cumplido su promesa. Cada miércoles, sin falta, compraba tamales o tortas de un puesto cerca del hospital y buscaba a alguien en las calles cercanas que se viera perdido, hambriento o desesperado. No era fácil. La primera semana había sido especialmente difícil. Pude ver cómo se acercaba a un hombre mayor que dormía en un cartón cerca de la calzada Independencia. Cómo dudaba. Como la voz en su cabeza le decía que esto era ridículo, que una comida no cambiaba nada, que probablemente el hombre usaría cualquier dinero que le diera para comprar alcohol. Pero entonces tocaba la piedra blanca en su bolsillo. Sentía el calor imposible que irradiaba de ella. Y recordaba. Recordaba mis manos sobre sus hombros. Recordaba mi voz diciéndole que nunca estaba sola. Y encontraba el coraje para dar un paso más, para extender la mano, para ofrecer no solo comida sino también una sonrisa, un momento de dignidad, una mirada que decía te veo, importas, no estás invisible. El cuarto miércoles algo extraordinario sucedió. Daniela había llegado con su bolsa de comida cuando vio a una mujer joven, no mayor de 25 años, sentada en las escaleras de una iglesia cerrada. La mujer lloraba silenciosamente con un bebé dormido en sus brazos. Pude sentir como algo dentro de Daniela se rompió al ver esa escena. Se acercó lentamente y se sentó junto a ella sin decir nada al principio. La mujer finalmente la miró con ojos rojos e hinchados. Mi esposo me dejó hace 3 días, susurró. Me dejó con nuestro bebé y sin dinero para el alquiler. No tengo familia aquí. No tengo a dónde ir. Estaba pensando que tal vez sería mejor si. Su voz se cortó y no terminó la frase, pero ambas sabíamos lo que estaba pensando. Vi cómo Daniela tomó la mano de esa mujer. Pude ver cómo las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Escúchame, dijo con voz firme pero llena de compasión. Sé exactamente dónde estás ahora mismo. Sé lo que es sentir que no hay salida. Pero hace 6 semanas alguien me recordó que nunca estamos tan solas como creemos.
Y voy a probártelo ahora mismo. Daniela no solo le dio la comida que había comprado. Sacó su teléfono y llamó a una amiga que trabajaba en un refugio para mujeres. Esperó con esa mujer durante 2 horas hasta que llegó el transporte. Le dio dinero de su propio bolsillo para pañales. Le escribió su número telefónico en un pedazo de papel. Y antes de despedirse, sacó la piedra blanca de su bolsillo. Tócala, le dijo a la mujer. Solo tócala y dime qué sientes. La mujer tocó la piedra y sus ojos se abrieron con asombro. Está caliente, susurró. ¿Cómo es posible? Pude sentir como algo cambiaba en su expresión, como si una pequeña chispa de esperanza se encendiera en medio de su oscuridad. Es un recordatorio, le dijo Daniela. Un recordatorio de que hay alguien que te ve, que te conoce, que nunca te va a abandonar. Y quiero que sepas que yo tampoco te voy a abandonar. Vas a salir de esto. Te lo prometo. Pero entonces llegó la prueba real. 2 semanas después, en el hospital, el supervisor de enfermería llamó a Daniela a su oficina. Pude ver cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. Había una queja formal. La madre de otro paciente que había fallecido 3 semanas atrás, un niño llamado Jorge, había escrito una carta acusando a Daniela de negligencia. Decía que Daniela había pasado demasiado tiempo con Mateo y no suficiente con su hijo. Decía que tal vez si Daniela hubiera estado más atenta, Jorge habría sobrevivido también. Daniela leyó la carta con manos temblorosas. Pude sentir cómo el pánico subía por su garganta. Pude escuchar cómo la voz antigua de la culpa comenzaba a susurrar en su mente. «¿Ves?», decía esa voz. «No has cambiado nada. Sigues siendo la misma. Sigues fallando. Sigues causando dolor». Daniela apretó los ojos con fuerza. Su mano fue instintivamente a su bolsillo, buscando la piedra blanca. La tocó. Sintió el calor. Y en lugar de colapsar, en lugar de dejarse destruir por la acusación, respiró profundamente. Miró al supervisor a los ojos y dijo algo que nunca habría podido decir 6 semanas atrás. Entiendo el dolor de esa madre. Yo también perdí un hijo. Y sé que cuando estás en ese dolor buscas a alguien a quien culpar. Voy a escribirle una carta. Voy a ofrecerle hablar conmigo. Voy a darle la oportunidad de decirme en persona todo lo que siente. Porque eso es lo que alguien hizo por mí cuando más lo necesitaba. El supervisor la miró con sorpresa. No tienes que hacer eso, dijo. Podemos simplemente archivar la queja. No hay evidencia real de negligencia. Pero Daniela negó con la cabeza. Necesito hacerlo, dijo. No por obligación. Sino porque finalmente entiendo qué significa amar como él me amó. Y pude ver cómo algo se multiplicaba. Como la transformación de una persona comenzaba a tocar a otra, y luego a otra, creando ondas que se expandían mucho más allá de lo que ella podía ver. Observé cómo pasaron 14 meses completos desde aquella madrugada en la habitación del 3er piso. Era octubre nuevamente y las calles de Guadalajara estaban decoradas con papel picado y calaveras de colores preparándose para el Día de Muertos. Daniela caminaba por el pasillo del hospital con su uniforme azul impecable, pero había algo fundamentalmente diferente en ella. Su rostro ya no llevaba esa expresión de cansancio perpetuo, de alguien que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Ahora había luz en sus ojos. Paz en su andar. Vi cómo entraba a la habitación donde una niña de 8 años llamada Sofía luchaba contra una neumonía severa. La madre de Sofía, una mujer llamada Elena, estaba sentada junto a la cama con los ojos rojos de tanto llorar. Pude sentir la desesperación que emanaba de ella, el miedo visceral de perder a su hija. Era el mismo miedo que Patricia había sentido. El mismo miedo que Daniela había cargado cuando perdió a Sebastián. Daniela se sentó junto a Elena sin decir nada al principio. Simplemente tomó su mano. Después de unos minutos de silencio compartido, Elena habló con voz quebrada. Siento que Dios me abandonó, susurró. He rezado tanto y ella solo empeora. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué permite que mi bebé sufra así? Daniela sacó la piedra blanca de su bolsillo.
La había cargado cada día durante 14 meses sin falta. Elena, comenzó con voz suave. Déjame contarte una historia. Déjame contarte sobre una noche hace 14 meses cuando yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Cuando pensaba que estaba completamente sola. Y cómo descubrí que nunca lo estuve. Le contó todo. Le contó sobre Sebastián. Sobre su muerte. Sobre los 5 años de culpa y desesperación. Sobre la noche que estuvo a punto de desconectar el ventilador de Mateo. Y sobre el hombre de túnica blanca que apareció y cambió todo. Elena la escuchó con los ojos muy abiertos, las lágrimas cayendo silenciosamente mientras Daniela hablaba. Al final, Daniela colocó la piedra en la palma de Elena. Tócala, le dijo. Elena tocó la piedra y jadeó al sentir el calor imposible. ¿Qué es esto?, susurró. Es un recordatorio, respondió Daniela. Un recordatorio de que incluso cuando no podemos verlo, incluso cuando no podemos escucharlo, Él está ahí. Siempre está ahí. Patricia había cumplido también su promesa. Cada domingo durante 14 meses, ella y Mateo habían visitado el hospital. Habían compartido su historia con 17 familias diferentes. 3 de esas familias ahora hacían lo mismo, visitando a otros niños enfermos, creando una cadena de esperanza que se expandía como ondas en un estanque. Mateo, ahora de 8 años, era un niño completamente normal. Jugaba fútbol. Iba a la escuela. Reía con sus amigos. Pero había algo especial en él también. Tenía una capacidad inexplicable para consolar a otros niños en el hospital. Cuando visitaban los domingos, él se sentaba junto a las camas de niños asustados y les contaba sobre el señor de blanco que había visto en su sueño. Sobre cómo le había dicho que no tuviera miedo. Y algo en la forma en que Mateo hablaba hacía que esos niños creyeran, que encontraran paz en medio del dolor. La mujer joven que Daniela había encontrado llorando en las escaleras de la iglesia, la que había pensado en quitarse la vida, ahora trabajaba en el mismo refugio que la había acogido. Se llamaba Mónica y cada semana ayudaba a otras mujeres desesperadas a encontrar salida. Ella también llevaba una piedra, no la original, sino una que Daniela le había regalado después, una piedra común que Mónica había sostenido mientras oraba y que misteriosamente también comenzó a irradiar calor cuando la tocaba. Y yo observaba todo esto desde lo invisible. Observaba cómo una vida transformada se multiplicaba en 2, luego en 5, luego en 15. Observaba cómo el amor se expandía en círculos cada vez más amplios. Y me alegraba profundamente porque esto era exactamente para lo que vine aquella noche. No solo para salvar a un niño, sino para recordarles a todos que el amor nunca termina, que siempre se multiplica, que una sola acción de gracia puede cambiar el mundo entero si se la permite crecer. Y ahora, mi querido amigo, mi querida amiga, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido como Daniela? ¿Has cargado culpa por algo que no fue tu culpa? ¿Has gritado mi nombre en la oscuridad pensando que no te escucho? ¿Has estado tan roto, tan desesperado, tan perdido que pensaste que estabas completamente solo en este universo inmenso? Déjame decirte algo que necesitas escuchar ahora mismo, en este preciso instante. Yo te veo. Siempre te he visto. Cada lágrima que has derramado en secreto. Cada batalla que has peleado en silencio. Cada momento en que quisiste rendirte pero encontraste fuerzas para dar un paso más. He estado ahí. Cada segundo. Nunca has estado solo. Tal vez perdiste a alguien que amabas y crees que fue tu culpa. Tal vez cometiste un error terrible y piensas que no mereces perdón. Tal vez has estado cargando un peso durante años que nunca te correspondió cargar. Escúchame. Te veo. Te conozco. Y te amo exactamente como eres, con todo tu dolor, con toda tu vergüenza, con toda tu oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón, comparte conmigo tu lucha en los comentarios. Tu historia importa. Tu dolor importa. Y quiero que sepas que no estás solo. Suscríbete para más historias que tocan el alma y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca está solo, que siempre hay esperanza, que el amor puede transformar cualquier situación,
incluso las que parecen imposibles. Recuerda esto y grábalo en tu corazón. Donde hay amor verdadero, ahí estoy yo. En cada acto de bondad que ofreces sin esperar nada a cambio. En cada gesto de compasión hacia alguien que sufre. En cada momento que eliges perdonar cuando sería más fácil guardar rencor. En cada vez que extiendes tu mano a alguien que está donde tú estuviste alguna vez. Ahí me encontrarás. En el rostro del necesitado. En la voz del que llora. En las manos del que sirve. Siempre. Para siempre. Nos vemos en la próxima historia.